Buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por unirse a la primera sesión de la serie Periferias Verticales, Nuevas Geografías de la Vivienda Social en Colombia. Mi nombre es Luisa Sotomayor, yo soy profesora de Planeación Urbano Regional y de Vivienda en la Universidad de York en Toronto, Canadá. Los saludo hoy desde Toronto. Tenemos hoy como pues como participantes también a la profesora Adriana Hurtado Tarazona, que nos acompaña desde Bogotá, de la Universidad de los Andes, y al investigador Federico Arévalo, que nos acompaña desde Toronto, y hace parte del equipo en la Universidad de York. Para empezar, quiero agradecerles por permitirnos compartir su hora del almuerzo un viernes para hablar de vivienda, que es un tema que nos toca a todos en el marco de esta crisis de la vivienda global. También queremos contarles que este es el primero de una serie de 5 webinarios que tenemos organizados, que son el resultado de un trabajo de 3 años. Un trabajo de 3 años colaborativo, como lo ven, interdisciplinario, de un equipo diverso, donde tenemos a la profesora Lina Brandt Correa, profesora de Economía Ecológica, la doctora Frederick Fleischler, profesora de Antropología de la Universidad de los Andes, la profesora Adriana Hurtado, de Planeación, Gobernanza, Urbano Regional también y Planeación, y a Rafael Gómez Santos, economista de la Universidad de los Andes, Ángela Moreno Palma, Antropología, Universidad de los Andes, Federico Arévalo, como les decía, que nos acompaña hoy también como presentador, de Geografía, y Clara Gómez, de quien habrán oído, y quien maneja toda la parte administrativa del proyecto, que es estudiante de doctorado en la Universidad de York. Bueno, tenemos también unos integrantes que formaron parte del equipo anteriormente y ya no nos acompañan, unos porque terminaron su proyecto, eran estudiantes investigadores asistentes, y ellos, les agradecemos enormemente sus contribuciones: Alan, Brian, Laura, Sebastián y Sergio. Bueno, la sesión de hoy, como les contamos, se titula Las periferias verticales en Colombia: preguntas, métodos y tendencias de la vivienda de interés social. Eh, los que tengan interés en conocer un poco más sobre el perfil de cada uno de nosotros está en el chat. Eso se los dejo, para que lo hagan, leyendo en el chat. Eh, y antes de seguir, quiero presentarles la agenda, también contarles que este proyecto, que ha sido desarrollado de manera conjunta entre la Universidad de York y la Universidad de los Andes, es financiado por el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, y también contamos con el apoyo de diversos aliados en las ciudades estudiadas, así como numerosas personas que compartieron su conocimiento, su tiempo con el equipo de investigación. Bueno, entonces la agenda del día de hoy. Empezamos con bienvenida e introducción general, la presentación del proyecto. Luego vamos a hablarles de la vivienda de interés social en Colombia a gran escala, contexto y tendencias actuales en las 3 ciudades que estudiamos. Luego vamos a hablarles sobre quiénes son los actores claves y cuáles son las dinámicas de gobernanza. Y terminamos con algunas preguntas y adelanto de lo que viene en la sesión. El día de hoy la intención es que sea el proyecto a grande escala. Vamos a hablar sobre unas bases estructurales que luego nos ayudan a entender un poco otras preguntas sobre cómo se vive en estas periferias verticales. Finalmente, hemos dedicado un espacio para preguntas e intercambio. Por favor, déjennos sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Bueno, empezamos con la presentación del proyecto. El proyecto, como les contamos, se enfoca en estudiar qué son las periferias verticales y de dónde sale este término, que pues lo estamos construyendo a partir de varios elementos. Entonces, Adriana, si quieres pasar a la siguiente, empezamos con un marco de qué es la vivienda de interés social en Colombia, que nos la
define la legislación colombiana de manera amplia y con el objetivo de promover vivienda de interés, como está descrita aquí en esta diapositiva. Y como podemos ver, la legislación nos habla de que los recursos destinados a la vivienda social deben promover especialmente el acceso para atender a la población más pobre del país. Entonces, empezamos con que hay una legislación en Colombia que nos manda y que promueve que se genere vivienda de interés social como aquella que garantice el derecho a la vivienda en los hogares de menos ingresos. En la práctica, sin embargo, la definición de la vivienda de interés social se ha convertido en algo un poco técnico que termina siendo definido por unos subsidios parciales que reciben algunos hogares que califican. Estos subsidios los da el gobierno nacional, gobiernos locales, cajas de compensación. Y es una vivienda que tiene la característica que necesita ahorro personal y crédito hipotecario, por eso hablamos de que es una vivienda social financiarizada, para que se complete el cierre financiero. Son viviendas que las construye y las comercializa empresas promotoras y constructoras privadas que tienen un incentivo a partir de subsidios y beneficios tributarios, y por lo general son viviendas que tienen la característica de que se entregan en obra gris. Entonces, pues acá en esta gráfica vemos que lo que el gobierno nos da hoy en día en la legislación son unos topes de cuántos salarios mínimos legales vigentes para la vivienda de interés prioritario a los hogares de menores ingresos, la vivienda de interés social, que tiene un tope precio de 135 salarios mínimos legales, y, em, y aquí más o menos podemos ver de manera comparativa qué quiere decir, cuáles son sus costos cuando los miramos desde una perspectiva internacional en precio a dólar. Pero, ¿qué son realmente las periferias verticales? Entonces, cuando miramos qué nos manda y qué nos dice la legislación y cuáles son las características de las condiciones de construcción, ah, eso nos permite imaginarnos algo y luego lo buscamos en la práctica y encontramos una tipología distinta de urbanización periurbana que hoy en día tiene el mayor crecimiento en el desarrollo inmobiliario, que han sido cada vez de mayor escala y pues tiene varias características: vivienda masiva, que ha sido promovida como respuesta a los déficits habitacionales, la escasez de suelo, la expansión urbana, informal. Entonces esto se ve como esta alternativa. Y en general lo que vamos encontrando son conjuntos de torres de vivienda a gran escala, subsidiados por el Estado algunas veces, localizados en periferia y construidos sobre suelos rurales o en lugares ambientalmente sensibles. A nivel global, obviamente este no es un fenómeno exclusivo del caso colombiano y de hecho se reconstruye la legislación a partir de ejemplos latinoamericanos, el caso chileno, el caso de Brasil, eh, pero pues realmente estas periferias tienen históricamente como esta connotación pero ya peyorativa, que son vistas como no lugares, espacios de pronto no plenamente urbanos. En la literatura latinoamericana, las periferias por lo general se han examinado más que todo desde la perspectiva de la construcción informal, de territorios de autoconstrucción, de informalidad, donde residentes están constantemente reclamando su ciudadanía y digamos que acudiendo a una planeación insurgente para acceder a los recursos desde abajo. Sin embargo, su urbanización masiva y estandarizada es global. Vemos casos en Turquía, en China, en Chile, Brasil. Como hablamos, este es un caso que merece ser estudiado porque su alcance, su escala es masiva.
El hecho de encontrar estas periferias verticales no es algo excepcional, es algo que ha tenido planeación. Muchas veces se dice, es que estos conjuntos habitacionales no contaron con planeación, realmente contaron con mucha planeación y se imaginaron así, a partir de procesos estatales, de procesos legales que los habilitaron y también de procesos financieros. Hay otros debates que nos hablan de estas periferias como espacios de experimentación estatal que adquieren nuevas funciones económicas, logísticas o de vivienda en las ciudades y que se van constituyendo como nuevas centralidades periféricas. Y esto es importante porque incluso desde el momento en que empezamos a hablar del tema periferias verticales, hemos estado reflexionando sobre cómo lo que es periférico para algunos, hablando desde la centralidad, es central para quienes las viven. Finalmente, estos son escenarios de futuros proyectados, actores que imaginan grandes ciudadelas, lugares donde se desarrollan intereses inmobiliarios enormes. Y pues lo otro es desde el punto de vista de los habitantes, es el punto de entrada a la ciudad, ciudades sumamente costosas, donde entrar en estas ciudadelas y conjuntos habitacionales masivos dan una oportunidad para personas que quieren vivir una vida urbana plena, tener acceso a servicios, tener una mejor calidad de vida y ellos y ellas se imaginan que estos conjuntos los van a permitir. Finalmente, hay literatura que nos habla de tensiones precisamente entre una planeación formal en espacios que han sido urbanizados históricamente de manera más informal y donde los residentes juegan también con su agencia, donde requieren de economías populares que no casan muchas veces con la manera planeada, formal, estricta, como se han imaginado desde los negocios inmobiliarios estos espacios. Entonces, este proyecto que busca es un proyecto que está organizado a partir de 4 escalas analíticas. La primera es dilucidar las relaciones Estado y mercado, cómo juegan las relaciones Estado y mercado. La siguiente es examinar realmente la implementación de políticas de vivienda y las intervenciones de planificación. Hay una literatura también colombiana que ha criticado, pues, que ha debatido las diferentes políticas a partir de los años. Sin embargo, una examinación como la estamos haciendo, un proyecto que de métodos mixtos lo examine. Realmente creemos que no se ha dado. A partir de comparaciones subnacionales, pretendemos buscar eh, esos resultados de la implementación, ahora que han pasado más o menos 20 años, más de 20 años. También queremos evaluar el alcance de la agencia y la ciudadanía de los residentes para transformar sus entornos residenciales. Estos espacios obviamente no son monolíticos, están en transformación y las personas están mejorando constantemente sus entornos. También determinar qué tipos de necesidades son o no satisfechas en estas nuevas unidades, qué papel juega y cómo se organiza la vida colectiva de los residentes en los conjuntos residenciales y cuáles son las perspectivas de las personas que ahí viven. Sí. Siguiente. Eh, bueno, eh, la aproximación metodológica está marcada por una comparación de casos a nivel subnacional, 3 ciudades con sus zonas metropolitanas, de hecho, no jurisdiccionales, pero básicamente vamos siguiendo la ciudad y su mancha de bis, básicamente. Análisis de documentos, políticas y prensa, entrevistas con expertos y veo que muchos hoy nos acompañan, muchos de los expertos que nos regalaron su tiempo hoy están aquí. Estos expertos fueron personas, actores de la política, de diferentes sectores de la construcción, planificadores en las diferentes ciudades y también líderes comunitarios. Análisis estadístico y espacial de registros de construcción y datos censales de los últimos 20 años. Hoy Federico nos va a explicar un poco las tendencias a partir de estos datos. Y también unos talleres comunitarios. Hicimos uno por cada una de las zonas comunitarias y aquí tenemos la foto de uno de los talleres en Hogares Suacha en las que tenemos una reflexión de 3 horas, un taller exhaustivo donde las personas participan
y hablamos sobre bienestar. También hicimos cartografías participativas con los residentes donde nos contaban cuáles son los problemas de las diferentes zonas, de los diferentes conjuntos y con unos mapas hablábamos un poco de lo positivo y lo menos positivo en cada uno de los conjuntos. También hicimos observación, análisis etnográfico, entonces realmente esto nos permite tener una aproximación cuantitativa, cualitativa y también una apreciación de cómo digamos que se desenvuelven los conjuntos y la política en el campo, en la práctica. Comparaciones subnacionales. Entonces, escogimos 3 ciudades y 7 estudios de caso. Eh, Principalmente buscamos diversidad de los casos. Nos centramos en 3 ciudades metropolitanas, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Como les digo, no la jurisdicción, no metropolitana, área metropolitana como jurisdicción, sino como área metropolitana de hecho. Entonces buscamos 3 ciudades con rápido crecimiento, donde hubiera participación de diferentes constructoras, donde hubiera ejemplos de conjuntos habitacionales ya consolidados, construidos en la primera fase de la política y unos más recientes, y entender cómo ha ido cambiando también la construcción a partir del tiempo, donde se observan diversas dinámicas de borde, zonas más rurales, zonas de informalidad, zonas con mayor y menor grados de infraestructura. Y también donde los proyectos han sido de diferente escala. Tenemos proyectos un poco más pequeños que observamos, por ejemplo, en Bogotá, en San Cristóbal, y así, a su vez proyectos masificados como algunos de los que vimos en Barranquilla. También le pusimos atención al contexto municipal y de planeación y de gobernanza regional y que fueran estos diversos. Rápidamente les cuento los lugares de estudios de caso. Ahora, más adelante, mi compañero Federico les va a explicar mucho más sobre estos casos, pero como manera de introducción, les quiero contar, para el caso de Bogotá, entonces miramos Hogares Suacha, que ahí pueden ver, es un lugar donde hay conjuntos habitacionales de gran tamaño. La Prosperidad en Madrid, Cundinamarca, que no hace parte de la zona, digamos que metropolitana de Bogotá, pero sí de la zona metropolitana. De hecho, es una zona de expansión importante. Y la otra es San Cristóbal, que es en realidad es un barrio de Bogotá que está, de pronto es el menos periférico, está más insertado y tiene mayor acceso al centro de la ciudad. En Medellín escogimos 2 casos: San Antonio de Prado, que es un corregimiento rural dentro de la jurisdicción del municipio de Medellín, zona campesina, de vocación de agricultura rural, donde hemos visto, aquí se puede ver en la foto un poco escondido, en conjuntos de gran escala que empiezan ahora a aparecer. Y por otro lado, uno de los primeros proyectos de gran escala, Ciudadela Nuevo Occidente, que también tiene particularidades en la medida que ya se viene viendo una consolidación importante, ya que pues tiene ya varios años de consolidación. En el área metropolitana de Barranquilla tenemos Caribe Verde, estudiamos varios conjuntos en Caribe Verde, pero la tipología es muy similar a la que les muestro aquí en la foto. Y en Soledad, lo mismo, varios conjuntos. Como pueden ver, estas son realmente las zonas de expansión bis, con un número en explosión de conjuntos y, como les va a mostrar ahorita mi compañero Federico, muy ahí sí en la periferia de la ciudad. Por último, cierro mi sección diciendo que para la mayoría de las personas que hablamos, casi que hablar de periferias verticales terminaba siendo extraño, porque estas periferias realmente son nuevas centralidades, centralidades que emergen, donde se desarrolla la vida social, comunitaria, donde los niños asisten a los colegios y donde realmente empieza a haber una consolidación de centralidad, que está no solo ahí para ser vivida, pero también en disputa para ser transformada, y que en la actualidad, dada la escala de estos proyectos, terminan siendo unos espacios claves para pensar el urbanismo actual y la planeación del futuro, con todos los retos del cambio climático, con los retos de la justicia social,
y las desigualdades. Entonces, estos son espacios donde hay una cantidad de desafíos por atender de infraestructura, de sostenibilidad, de equidad social y se vuelven sumamente importantes para nosotros en la medida en que tenemos que atenderlos. Ahora voy a invitar a mi colega Federico Arévalo para que nos hable sobre la vivienda social a gran escala, su contexto y tendencias actuales. Gracias, profe. Bueno, primero les agradezco mucho por conectarse y el interés de conversar de vivienda social con nosotros en esta tarde de viernes. Esta sección de la presentación está basada en estadísticas, en cifras, en mapas que resumen el procesamiento de información cuantitativa que hicimos. Eh, todo está, digamos, organizado de la mejor manera posible. Tenemos el tiempo medido para que lo podamos hablar y dedicar el tiempo a todas las ideas que vamos a presentar. Pero si van teniendo ideas o comentarios, por favor, ténganlos en cuenta en el chat o menciónenlos al final de la presentación que vamos a tener el tiempo para que conversemos estas ideas o hallazgos del proyecto, que son los 5 que pueden ver ahí. Más que hallazgos son como puntos de partida de conversación de por qué está sucediendo esto, cuáles son las consecuencias de que sea así y pues son puntos de partida que queremos proponerles para que conversemos eventualmente. Entonces, antes de llegar a las conclusiones, creo que es importante mencionar de dónde vienen los datos de los que vamos a hablar. Em, Piensen ustedes en un censo de población. Hay unos encuestadores que van a la casa de las personas a pues, hacer unas preguntas para caracterizar esa población, ¿verdad? También existen censos de vivienda. En el caso de Colombia hay unos censos que hace el DANE y otras entidades a nivel local. Y también hay unos censos que hacen empresas, en este caso como la Galería Inmobiliaria. Ellos lo que hacen es que tienen unas personas que van a las salas de ventas de los conjuntos de los proyectos nuevos que están en venta y llenan un formulario con preguntas que están muy relacionadas a lo que preguntaría cualquier persona interesada en comprar esa vivienda. Por ejemplo, si es un conjunto, pues cuántas torres son, cuántos pisos tienen cada una de las torres, qué tamaño tienen los apartamentos, desde luego la dirección, el estrato y este tipo de información la llevan tomando desde hace muchos años. En nuestro caso, tomamos la base de datos de ellos desde el año 2007 hasta el año 2023, en esos 16 años. Y nos interesamos específicamente, como la profesora Luisa lo mencionó, por la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario en las 3 áreas metropolitanas más grandes de Colombia. Bogotá, desde luego, no tiene área metropolitana, pero pues tiene unas relaciones de hecho metropolitanas con sus municipios alrededor y ahí pueden ver cada uno el conteo de proyectos para cada una de las áreas metropolitanas. Son alrededor de 1.500 proyectos la suma de las tres. Y entonces podemos ya empezar a hablar de la primera conclusión, el primer hallazgo del procesamiento de datos, que tiene que ver con cuánta vivienda se ha construido. Y en este punto, Bogotá y Soacha son protagonistas. Podemos continuar y vemos que 5 ciudades de las 3 capitales y 2 municipios que serían Soacha y Soledad, en estas 5 ciudades se concentra el 74% de la producción de vivienda social de nuestro universo de datos. Y en dos, que son Bogotá y Soacha, parte de la misma área metropolitana, de hecho, se concentra un poco más de la mitad. Entonces, este mercado inmobiliario es muy grande, la producción de vivienda en masa es bastante considerable, pero está sobre todo centrada en estas 5 ciudades y en estas dos en particular, en Bogotá y en Soacha. La fotografía que ustedes ven es de Ciudad Verde en Soacha, en el norte de Soacha, en la frontera con Bosa, que es un proyecto pues, muy icónico de la producción en masa de vivienda social en Colombia. El área metropolitana de Bogotá ha producido, pues como les dije, cerca del 70% de las viviendas y eso suma 433.000 de las casi 600.000 viviendas que han producido las 3 áreas metropolitanas. Podemos continuar y ver cómo ha sido la construcción de vivienda social en el tiempo. Entonces, como les comenté, en el 2007 empieza nuestro universo de datos em, y vemos cómo la tendencia ha sido cada vez, cada año, a que se produzca más y más vivienda social hasta llegar a las casi 600.000 viviendas que les comentaba. Entonces, acá hay varias, y vamos a detenernos en esta gráfica un par de minutos porque hay varias cosas importantes que luego podemos conversar, como les comenté.
en el marco del proyecto. Desde 2011 empieza un periodo que nosotros llamamos consolidación, en el que el ritmo de producción de vivienda de las tres áreas metropolitanas está por encima de las 35.000 viviendas por año. En el 2014 se construyen las primeras 200.000 viviendas en nuestro universo de datos. Le toma a las tres ciudades alrededor de 7 años producir 200.000 viviendas, pero conforme va avanzando el tiempo, el ritmo va aumentando, pasan sobre las 40.000 viviendas por año. En el 2019 se construyen las segundas 200.000 viviendas y en solo 4 años después ya se llega a las casi 600.000 viviendas. Entonces el ritmo de producción empezó en un boom entre el 2007 y el 2011, ¿cierto? Generado por los macroproyectos de vivienda de interés social por parte del gobierno nacional. Luego el mercado a partir de 2011 se estabiliza en cerca de 35.000 o más viviendas por año y después hay una tercera fase que nosotros explicamos por un enfoque a masificar el subsidio que se le entrega a las familias interesadas o personas interesadas en comprar vivienda y eso genera que haya un aumento en la producción de vivienda cerca a las 50.000 viviendas por año. Esto significa que actualmente, y esta base de datos está hasta diciembre del 2023, desafortunadamente el último año y medio no está en nuestra base de datos. Podemos inferir cosas, pero pues hasta 2023 la producción estaba en 100.000 viviendas cada 2 años. Esa es la suma de las tres ciudades, pero vale la pena que empecemos a pensar en cada uno de los tres casos. Entonces podemos continuar con el caso de Bogotá, del área metropolitana de Bogotá. Hay poco más de 1.000 proyectos, el 70% de las viviendas construidas acá. Y desde el 2007 pueden ver que la producción de vivienda social se concentró en el suroccidente, en el sur y en el borde con el municipio de Soacha, que sería el norte de Soacha, con Hogares Soacha y Ciudad Verde. Y posteriormente, los últimos 6 7 años, la producción de vivienda social se ha ido hacia la Sabana y hacia Madrid, Funza y Mosquera, que son los municipios del occidente de la Sabana. Am, Podemos continuar entonces para entender cómo los municipios más importantes de la producción de vivienda en esta área metropolitana son sin lugar a dudas pues, Bogotá y Soacha, como ya les había comentado. Pero sobre todo Soacha ha perdido un poco de importancia o de ritmo en la producción de vivienda y ha sido reemplazada en el 2020, por ejemplo, por municipios como Madrid, en el occidente de la Sabana, y otros, aparte, pues ya en la Sabana Norte y municipios como La Calera, por ejemplo, al oriente. Entonces, el mercado de vivienda en esta área metropolitana primero tenía dos protagonistas muy marcados y se ha ido un poco perdiendo la importancia de los dos, se ha ido corriendo hacia la sabana y Bogotá ha empezado a producir también vivienda social dentro del suelo urbano de Bogotá por unas condiciones que podemos conversar pues, conforme vayamos avanzando aquí en ver cuál es el tipo de vivienda que se hace. En el caso de Medellín, em, en Medellín, que son 282 proyectos, primero se hizo en el occidente y oriente del área urbana de Medellín. En el del occidente de Medellín, como ven, ahí en el mapa de la derecha hay 28 proyectos aglomerados en esta zona de Pajarito y el proyecto de Nuevo Occidente, que fue muy icónico también para la producción de vivienda social en Colombia. Y posteriormente, en los últimos 8 años, la producción de vivienda en el área metropolitana de Medellín se ha ido hacia el norte y hacia el sur. Hacia el sur, hacia la parte de San Antonio de Prado, que la profesora Luisa ya les mencionaba, y hacia el norte, hacia el municipio de Bello. Entonces, si vemos la tendencia de los municipios en la gráfica de ritmo de construcción, em, vamos a ver que eh, podemos continuar, gracias. Que Medellín, al inicio de la gráfica del área metropolitana y de Medellín era prácticamente la misma, pero con el tiempo Medellín ha perdido ritmo de construcción y ha sido reemplazado por Bello y otros municipios. Ahora, estos otros municipios no son tan relevantes como lo son en el área metropolitana de Bogotá. Aquí Bello sí está aglomerando mucho de la vivienda social y del ritmo de los últimos 4 años de construcción de vivienda social para este caso. Y finalmente, el caso de Barranquilla, que es el área metropolitana que menos ha producido vivienda social en nuestro universo de datos. Desde que empezamos a seguir estos proyectos,
y los primeros proyectos en 2007. La ubicación es siempre periférica, siempre después de la circunvalar y hacia el occidente, hacia el borde con el municipio de Galapa y hacia el sur en el municipio de Soledad. La vivienda social en Barranquilla creo que es el caso en el que está más concentrada, no solo por sectores, sino incluso por ciudadelas, y el modelo de ciudadela está muy, muy consolidado en el área metropolitana de Barranquilla, en casos como Ciudad del Río, en Caribe Verde, hacia el sur en Soledad, en la ciudadela de Ciudad del Puerto. Y pues eso hace que, como ven en el mapa a la derecha, pues haya pequeños puntos con una concentración muy alta de proyectos. Y si continuamos al ritmo de producción de, de estos municipios, pues sí vemos que Soledad es incluso más importante para la producción de vivienda que la capital de esta área metropolitana. Pero es un área metropolitana que está construyendo en un ritmo constante y creciente, a diferencia del caso de Medellín. Y eso terminaría como el primer componente, que era esto de como cuánta vivienda hemos construido estas tres ciudades en los últimos 16 años. Vamos a la segunda idea, que es el tema de la ubicación. Y aquí es donde el tema de periferia se vuelve protagonista. Em, Hay muchas formas de entender digamos, la distancia a un polo de atracción, ¿cierto? ¿Cómo definimos ese centro al que sería deseable estar? Entonces, en nuestro caso, pues entendimos que las tres áreas metropolitanas todavía tienen un modelo de ocupación del territorio muy monocéntrico, en el que las personas hacen movimientos pendulares en la mañana desde los bordes hacia el centro y en la tarde desde el centro hacia los bordes, a pesar de que hay pues, particularidades en cada caso que ya miraremos. Pero entonces lo que hicimos fue tomar el centro tradicional de cada una de las ciudades núcleo de cada área metropolitana y contar la distancia promedio de cada uno de los 1.500 proyectos. Y lo que nos dimos cuenta es que en los 16 años el promedio de esa distancia en kilómetros aumentó en 5 kilómetros. Pero si vamos a cada uno de los casos, por ejemplo, empezando con el caso de Bogotá, hay otra variable que podemos agregar, no solamente la distancia al centro, sino la distancia a lo que le daría bienestar a las personas que ocupan estas viviendas, que sería, en nuestro caso decidimos agregar los equipamientos de salud, de transporte y de educación. Entonces, en el caso de Bogotá, pues la concentración está pues, hacia los cerros sanitarios, hacia el centro, y la gran mayoría de proyectos, como lo habíamos mencionado, están hacia los bordes de la ciudad, hacia el borde suroccidental. En el caso de Medellín, no es tan marcada la distancia de equipamientos. Medellín tiene pues, es reconocida por la literatura académica porque con la construcción de vivienda social, por lo menos al inicio, había también proveían equipamientos sociales, pero los últimos proyectos, sobre todo en Bello y en San Antonio de Prado, en el norte y en el sur, ya sí están desconectados y no ha habido esa oferta, esa actualización de oferta de bienes y servicios urbanos. Y finalmente, pues en Barranquilla, como les comentaba, desde el inicio, estos proyectos han estado desconectados de los equipamientos y de la oferta de bienes y servicios urbanos del área metropolitana de Barranquilla, especialmente hacia el occidente. Pues son proyectos bastante periféricos. La tercera idea es el tema de la verticalidad, el tema del número de pisos y por qué esto es importante. Bueno, si continuamos, vamos a ver que al inicio se hacían casas, pero a partir del 2009-2011, básicamente cada vivienda social que se hace es un apartamento. El 97% de viviendas sociales que se hacen actualmente son apartamentos y solo el 3% casas. Inevitablemente, esto va a llevar a que la altura promedio pues aumente. El caso de Medellín es seguramente el más paradigmático en este sentido. La topografía de Medellín pues hace que el suelo, primero la ciudad es mucho más densa y hace que el suelo urbanizable pues no sea tan fácil de urbanizar como en el caso de Barranquilla, por ejemplo, de la Sabana Occidente y Sabana Norte en Bogotá. Entonces, el tema de la verticalidad está presente en las tres ciudades, pero sobre todo en el caso de Medellín tiene esa particularidad. Y si continuamos, vamos al tema de los diseños.
de las viviendas y por qué la vivienda social es cada vez más similar, lo cual pues no es necesariamente bueno ni malo, pero pues es un punto, como les decía, un punto de inicio de conversaciones respecto a esto. Primero hay que entender quiénes están haciendo la vivienda social. Al inicio había 5 constructoras en el 2007. Conforme aumentó el número de vivienda construida, aumentó el número de constructores haciendo vivienda social, desde luego. Y actualmente alrededor de 60 constructoras hacen vivienda social cada año. Ahora, si hubiese pues en un mercado en el que hay 60 empresas ofreciendo un producto, pues los productos van a ser diferentes. Sin embargo, em, 11 empresas hacen la mitad de toda la vivienda. Y, por ejemplo, el caso de Constructora Bolívar, han hecho más del 10%, han hecho cerca de 80.000 viviendas en un universo de 600.000 datos, pues es más del 10% de vivienda hecha solo por una constructora. Inevitablemente, pues la constructora va a encontrar formas de replicar diseños de viviendas que han funcionado bien. Y esto pues nos lleva al punto de que si continuamos vamos a ver un par de proyectos que son de Constructora Bolívar que visitamos en el marco del proyecto. El de la izquierda es En Soledad, ese proyecto ya fue entregado. Y a la derecha ven un proyecto que está actualmente en venta en Barranquilla, en Ciudad del Río, un poco al noroccidente de Barranquilla. Entonces, no solo la tipología de los 5 pisos es similar, la tipología de las porterías, de las zonas comunes es similar. A la derecha ven un edificio también de constructora Bolívar hecho el que se está haciendo en Usme, aquí actualmente en Bogotá. La tipología de la vivienda es muy similar. Eh, pero incluso no solo dentro de las mismas constructoras, sino en constructoras diferentes, como lo vemos a continuación, los diseños están tendiendo a ser similares. Y esto, como les digo, no es necesariamente malo. Se puede matizar en el sentido de que pues, es eficiente y el mercado si lo están vendiendo es porque le está funcionando a quienes lo compran a veces, pero hay unas particularidades, por ejemplo, de clima que no se están teniendo en cuenta. No es lo mismo un apartamento que tiene la cocina hacia el interior en Bogotá que en Barranquilla, cuando el calor, cuando uno está cocinando, y las personas que nos comentaron en las salidas de campo, nos comentaban que al cocinar, pues el apartamento tiende a calentarse mucho por el diseño mismo del apartamento, que está replicado en varios climas, en varias ciudades. Y finalmente está el tema de que la vivienda social está siendo cada vez más pequeña, y esto es particularmente para el caso de Bogotá. Si vemos, pues el promedio de metros cuadrados ha bajado. A 2023 el promedio es alrededor de 37 metros cuadrados. En los últimos años fue incluso más el declive del metraje cuadrado, tanto que en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá en diciembre del 2022 se le puso como un mínimo al tamaño de la vivienda social de 36 metros. Sin embargo, pues hay unos proyectos que alcanzaron a construirse y entregarse de esa forma, que son estos que ven ahí junto con el metraje de cada uno. Hay aquí lo que hicimos fue elegir los apartamentos más pequeños de nuestra universidad de datos y los ubicamos. Todos quedan en Bogotá y todos quedan en esta zona del centro de Bogotá o del centro amplio de Bogotá, que coincide con el suelo más costoso. Entonces, es una vivienda que está dentro del tope bis, pero que es tan pequeña que alcanza a salir, y el metraje el precio por metro cuadrado de la vivienda está por encima de los 8 o 10 millones. Entonces, realmente no es vivienda social. Afortunadamente, pues ya no se pueden licenciar este tipo de proyectos, pero es como una alerta sí, como un llamado de atención a las otras áreas metropolitanas, porque las tendencias vienen en ese sentido. Entonces, sí, este es como el resumen de las 5 ideas que queríamos comentarles. Como les digo, son puntos de partida para conversaciones. Esperamos que pues podamos discutir alrededor de esto y que nos compartan sus ideas de por qué creen que esto ha sido así. Podemos regresar a alguna gráfica si lo desean en la parte de preguntas sin problema. Muchas gracias, Federico. Bueno, hola a todas y todos. Yo soy Adriana Hurtado. La idea es que para redondear esta primera presentación general de la información como más panorámica que tenemos, que ya Luisa les contextualizó el proyecto, ya Federico les mostró las cifras generales,
de cómo es que se está produciendo la vis en 3 áreas metropolitanas del país en los últimos años. Pues aquí algo más de contexto, sobre todo porque veo que hay personas que nos acompañan desde otros países y hay preguntas en el chat sobre cómo es que están organizados, cómo es que está organizado ese sistema de vivienda en Colombia. Entonces, aquí para cerrar, digamos, esta presentación general y para vincular después con los temas de nuestros próximos webinars que ya entran en detalle en lo que está sucediendo en cada una de esas áreas metropolitanas desde una perspectiva que es por un lado social, por otro ambiental, por otro de planeación específicamente, que esos son temas de cada uno de los webinars que vienen. Pues aquí es contarles que el sistema de vivienda en Colombia pues, tiene unos actores clave que se podrían agrupar, digamos, entre Estado, mercado y los demás aquí entendiéndose como las cajas de compensación, que ya vamos a mirar en detalle qué es eso, porque eso no hay en otros países, en algunos países, y organizaciones sin ánimo de lucro o de la sociedad civil. Eh, en cuanto al rol del Estado, digamos que nuestra primera mirada de haber hablado con más de 50 expertos de todos estos sectores de los actores clave que están acá, em, digamos, argumento o hallazgo principal es que el sistema de vivienda en Colombia es un sistema en el que, a diferencia de alguna literatura sobre financiarización que hablan de un retiro del Estado y de dejar en manos del mercado toda la evolución de la producción de vivienda social, aquí estamos hablando de un Estado que está presente, de un Estado que tiene, digamos, instancias de mucha cercanía con los demás actores que producen la vivienda. Entonces, por eso aquí ponemos que el Estado y el mercado y los demás están del mismo lado, entendiéndose como actores que vienen a confluir en cómo entendemos la producción de vivienda social hoy. Pues la política de vivienda en Colombia, lo que les mostró Federico de la producción de vivienda de interés social, es importante entender que eso es un pedazo de una política de vivienda que es más grande, que tiene otras alternativas y como podemos verlo acá, pues digamos que divididas entre generación de acceso a una nueva vivienda para los hogares que lo necesitan o mejoramiento de viviendas o barrios existentes. Esas son como, digamos, como la primera división general de la política de vivienda. Dentro de vivienda nueva o de acceso a una nueva vivienda, más bien, encontramos los subsidios, que son subsidios a la compra de vivienda, puede ser nueva o usada o construcción en sitio propio. Todas esas alternativas existen en la ley actual y en la ley que hemos tenido y en las leyes que hemos tenido en los últimos años. Subsidios de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra y créditos, leasing o subsidios a la tasa, que son ya herramientas más financieras de la política de vivienda. Un primer hallazgo, pues que eso es algo que se sabe y que se conoce, digamos, desde hace muchos años, es que la política de vivienda ha tenido un énfasis, digamos, casi que exclusivo en el subsidio a la compra, en garantizar acceso a hogares de bajos ingresos o de medios y bajos ingresos para que compren una vivienda y digamos, hasta el mes pasado, el énfasis era a la compra de una vivienda nueva. Pues los subsidios para vivienda usada han existido desde hace rato, pero digamos que hay barreras en la práctica para que estos se hagan efectivos y se le daba la prelación a la vivienda nueva. Eh, digamos que nuestro sistema viene desde la Constitución del 91. Colombia es un país que reconoce el derecho a la vivienda digna y al Estado como quien fija las condiciones para hacer efectivo ese derecho. Tenemos una ley del 91 que es la que nos montó el sistema que tenemos, que es pues un sistema de vivienda orientado al mercado en el que las empresas privadas se encargan de desarrollar y comercializar las viviendas, mientras que el Estado se enfoca más en subsidios directos a la demanda. En el 2015, pues digamos, hubo un decreto reglamentario que compiló muchas de estas normas que estaban como por ahí volando en distintas regulaciones. En el 2021 se reconoció la política de hábitat como política de Estado en el país. Y sin embargo, digamos, donde entra todo nuestro universo de datos que analizamos y toda la vivienda que incluimos en este estudio, estuvo
activo, o sea, producir y producir nuevas viviendas, un énfasis casi que exclusivo en propiedad como forma de tenencia, descuidando, digamos, herramientas como alternativas como el arriendo, y que siempre ha tenido el mejoramiento como algo que es importante, que los actores, los distintos actores reconocen que es importante, pero ha estado en un rol, digamos, subordinado o secundario a las estrategias de producción de vivienda nueva. El mes pasado salió un nuevo decreto del Ministerio de Vivienda que modifica el esquema de subsidios, prioriza subsidios a vivienda usada, prioriza, digamos, hizo un cambio en la focalización de quienes pueden acceder a los subsidios, priorizando grupos vulnerables. Desde el último cambio de gobierno también hubo un cambio en priorizar municipios que no son ciudades grandes y vivienda rural. Sin embargo, pues esto es algo que acaba de suceder normativamente, entonces los casos que están aquí incluidos en nuestro estudio pues no son de este tipo, son del tipo que obedece a la inercia, digamos, y a la lógica de producir nuevas viviendas en las periferias urbanas, sobre todo de las ciudades grandes y medianas. Aquí también hay que anotar, este último decreto introduce una nueva definición de vivienda de interés social que ya habla de condiciones de habitabilidad dignas y no solamente del tope de precio. Mm, pero entonces, digamos que como punto de balance para entender un poquito esto, es que nosotros en el país llevamos desde el 90 invirtiendo muchos recursos en esto, en el esquema de subsidios directos a la demanda y en promover la construcción de vivienda nueva, lo cual ha hecho que el déficit cuantitativo de vivienda, es decir, el porcentaje de hogares que necesitan una vivienda nueva, pues haya disminuido. Efectivamente, en el 93 teníamos un 17% de hogares y en el 2023 bajamos a un 6,8%, pero un resultado preocupante que se nos sale, digamos, de lo que estamos mirando hoy, pero también hay preguntas en el chat que hablan de la informalidad, es que tenemos un déficit cualitativo o un stock de vivienda que está en necesidad de ser mejorada, que no tiende a disminuir y que sigue siendo 3 veces más que el déficit cuantitativo. Entonces, esto como para ponernos en contexto de que lo que estamos mirando con producción de periferias verticales es un pedacito de una solución parcial a un problema de la vivienda que es mucho más grande. Bueno, entonces ya aquí solamente para poner unas puntaditas. Eh, el Estado ha sido un aliado del mercado, ha sido un aliado digamos, del sector inmobiliario, del sector financiero. El gobierno nacional digamos, centralizó muchas de las funciones de la política de vivienda, digamos, con dos hitos que son los macroproyectos de vivienda que ya Federico los mostró en la línea de tiempo al inicio, digamos, de este siglo, y con el programa Mi Casa Ya, pues en la última década, que hizo un esfuerzo muy grande en asignar subsidios a los hogares para comprar vivienda nueva. Con un giro en el último gobierno que suspendieron, digamos, el programa por unos meses y ahora lo relanzaron con estas otras características que ya les conté. Eh, en ese momento nosotros hicimos las entrevistas a expertos y había mucha incertidumbre sobre pues, cuáles son las consecuencias, digamos, de este cambio en la concepción del Programa Nacional de Subsidios de Vivienda. Esto todavía pues, no ha generado, digamos, consecuencias que podamos rastrear en el tiempo hasta el momento. Sin embargo, lo que sí pudimos rastrear es que los actores de gobiernos locales o varios actores de gobiernos locales empezaron a asumir estas responsabilidades o estas funciones que antes estaban como que se las estaban dejando al gobierno nacional. Y entonces vimos durante el tiempo de nuestro trabajo el surgimiento de programas municipales y departamentales de acceso a vivienda propia, como aquí hay un ejemplo de Barranquilla, un ejemplo de Bogotá y un ejemplo de la Gobernación del Atlántico, que sacan sus propios programas, un poco para equilibrar esa debilitamiento del programa nacional o, digamos, reformulación del programa nacional. Sin embargo, nosotros pues también en nuestro balance lo que vemos es que ni el gobierno nacional ni los gobiernos locales en estas décadas o en estas últimas décadas pues han realmente adelantado esfuerzos sustanciales fuera del esquema, de este esquema de subsidios a la demanda para vivienda nueva. Y eso lo que genera es precisamente que estas periferias verticales crezcan y crezcan y crezcan y que las alternativas
siempre pues, se han quedado como en iniciativas emergentes o proyectos piloto. Algunos de esos que son muy importantes son la articulación de política de vivienda con herramientas o instrumentos de gestión del suelo, programas de arrendamiento y programas de apoyo a densificación en barrios de autoconstrucción. Sobre el sector privado, lo que vimos de nuestras conversaciones con personas de grandes, pequeñas constructoras y otras también de firmas de arquitectura independientes, de banca, digamos, de banca solidaria y de banca regular, pues es que vemos que evidentemente hay una lógica pues, del sector de la construcción que está orientada a la obtención de rendimientos económicos. Eso pues es lógico porque pues son empresas privadas, son negocios, pero que esa lógica siempre está coexistiendo con otras narrativas, ¿no? Como el sector de la construcción también reconoce pues, que tiene un efecto muy importante en la manera de producir ciudad y de crear comunidades y han dedicado algunos esfuerzos en este sentido. Sin embargo, siempre está esta tensión de señalar como la falta de incentivos para construir mejores proyectos. Entonces, aquí digamos, la crítica queremos ir un poco más allá de decir, no, es que a los constructores solo les importa las utilidades y no importa la vivienda que están haciendo. En nuestras entrevistas no encontramos realmente eso, encontramos que hay personas que están muy preocupadas y que quieren hacer mejores proyectos. Sin embargo, pues también señalan que no hay incentivos para eso, ¿no? O que hay barreras también en el mercado. También, digamos que hicimos la investigación en un contexto en el que, pues, primero fue la pandemia, luego entonces toda la crisis de los materiales, de los precios de los materiales, la subida, la inflación, etcétera. Entonces había una sensación como de esto es lo que podemos hacer con las condiciones que tenemos. Em, Hay una autopercepción, digamos, de este sector de la construcción del impacto positivo que tienen en la economía y eso también, pues, eso va directamente con el enfoque de la política de vivienda del país, pues digamos que uno lo ve desde los planes de desarrollo 2006, 2010, están hablando de que el sector de la construcción es uno de los principales motores de la economía del país. Y pues aquí a la derecha hay una cita de una persona directiva de una constructora grande y es pues que si la política afecta al sector constructor, va a afectar al mayor empleador y la mayor economía del país. Entonces, digamos que también hay un posicionamiento de este sector como un sector que no se puede dejar parar. Y esto, pues es porque así tenemos pensada la política. Si la tuviéramos pensada de otra manera, pues de pronto no sería esa la consecuencia. Algunas limitaciones que perciben las personas de este sector son limitaciones normativas, exigencias que se les hace, digamos, por regla, barreras, digamos, de las condiciones del mercado y también cambios en el sistema de financiación, de créditos constructores, toda la parte financiera y una pues que es muy interesante y que podemos hablarla luego en el webinar que está dedicado a la gobernanza metropolitana, es también las lógicas que chocan con los dueños de la tierra y la especulación con la tierra, que hace que el suelo a buen precio para desarrollar pues sea muy escaso diferencialmente en las tres áreas metropolitanas. También encontramos que parte de la visión social de las empresas de este sector está muy orientada al acompañamiento social, a programas de acompañamiento que muchas veces, con excepciones, están limitados a adaptar a la gente a las viviendas y no las viviendas a la gente. Esto lo vamos a ver en más detalle en otros webinars que van a venir ya desde la perspectiva de las personas que habitan ahí. Y por parte del sector financiero, pues también encontramos aquí una lógica como de un sector financiero que es muy cuidadoso a la hora de otorgar créditos para evitar que pase en Colombia lo que ya pasó en nuestro mismo país en la década del 90 o lo que pasó globalmente en el 2008 y es dar créditos a personas que no pueden pagarlos y generar un colapso pues de todo el sistema. En cuanto a los demás, hay un actor que es muy importante en Colombia, que son las cajas de compensación. Una persona de una caja de compensación nos dice que ellos son actores de tres mundos y eso nos parece que fue el caso en varias de las cajas con las que conversamos. Y es que las cajas de compensación son entidades que están o que pueden interactuar tanto con la oferta de la vivienda como con la demanda de la vivienda, o sea, las personas y también que tienen un rol, digamos, adicional a vivienda que habla de otras condiciones para el bienestar de las personas, tanto en desarrollo comunitario como en temas de salud, de educación
etcétera. Entonces son actores que son muy importantes en nuestro esquema, en nuestro sistema de vivienda en el país, pero que tienen un efecto, digamos, diferente en algunas áreas metropolitanas, tienen una presencia más potente en algunas ciudades que en otras. En Bogotá y Cundinamarca, digamos, hay varias cajas, hay cajas grandes y cajas que intervienen mucho en el tema de la vivienda, tanto en asignación de subsidios como gestión de programas de educación financiera y ahorro, y en estructuración y comercialización de proyectos de vivienda. En Antioquia también vimos una que es muy activa, en Atlántico en cambio no tanto. Entonces hay un rol diferenciado por región, pero en general encontramos que son socias o apalancadoras de las constructoras en algunos casos, pero que además pues tienen este margen de maniobra de exigir más condiciones de calidad en el mercado, a medida que más estén involucradas pues en esta estructuración de los proyectos, y que pueden tener el rol, algunas lo tienen, otras no, de, por un lado, educadoras de sus afiliados, como gestoras de programas de educación financiera, etcétera, como de educadoras también de los otros actores del sistema, de cómo lograr promover mejor calidad de la vivienda, tanto para el sector privado como para el gobierno. Y entonces aquí pues identificamos, por ejemplo, dos ejemplos de este margen de maniobra que tienen las cajas. Pues una es algunas experiencias emergentes que no son nuestros proyectos de periferias verticales, pero que son como este que hay aquí a la izquierda en la localidad de San Cristóbal en Bogotá, proyectos de pequeña escala que tratan de hacer un esfuerzo, digamos, adicional al producto tipo del mercado de vivienda, para adecuarse al contexto y a las necesidades de las personas que van a vivir ahí, y sobre todo son proyectos que están, digamos, inmersos en el tejido urbano ya de la ciudad. Y otro ejemplo de una caja que ha asignado recursos para hacer una oficina in situ de arquitectura y urbanismo, que lo que trata de hacer es no depender de esta producción, digamos, más por inercia del mercado de vivienda, sino desarrollar internamente su producto, y el producto que esté también adecuado a las necesidades de las personas. Otro actor importante de este grupo de tercer sector, pues es las fundaciones y las asociaciones de vivienda. También aquí de una cita de una persona de una fundación que nos estaba explicando cómo se esforzaban por generar vivienda y ciudad de calidad, pero con ciertas barreras. Entonces decía, pues no es que nosotros somos sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de pérdida. Entonces son actores importantes en este esquema, también diferencialmente, pues aquí, pues digamos, en nuestras ciudades está el caso de Barranquilla con la Ciudadela de San Pablo, que es de la Fundación Santo Domingo, eh, y encontramos que las fundaciones grandes y las asociaciones de vivienda pues tienen también este rol como similar al de las cajas, en el sentido de que pueden ser agentes que solo refuerzan inercias, pero pueden también tener un margen de maniobra que permita pensar elementos adicionales a los de los proyectos puramente comerciales. Eh, un ejemplo puntual, intervenciones que priorizan iniciativas de desarrollo económico para las personas dentro de las ciudadelas o de las urbanizaciones, en vez de la versión convencional del acompañamiento social. Y una barrera es que aquí en este tercer sector lo que vimos es que hay actores pequeños que de pronto históricamente tuvieron un rol importante en la política de vivienda, pero que hoy con el estado de cosas están difícilmente pueden sobrevivir. Y quienes sobreviven de este tercer sector son fundaciones grandes o organizaciones grandes, generalmente que están, digamos, que son organizaciones de grupos empresariales, y los pequeños, pues hablan aquí a la derecha, tengo una cita de una persona, una asociación de vivienda, dice que, pues, que como entidad están un poco en el congelador porque han perdido capacidad de manejo en este sistema donde hay una competencia voraz por el suelo, pero también pues un mercado muy difícil para que sobrevivan los pequeños. Y esto también es una visión compartida por las constructoras muy pequeñas o independientes. Em, entonces, una alertica ahí para tener en cuenta, pues este sistema está organizado con ciertas condiciones que hacen a veces difícil que sobrevivan los actores más pequeños. Y la última conclusión aquí es que las mejorías que implementan estos actores, estos otros actores, como cajas de compensación, como fundaciones, como asociaciones,
pues al final terminan siendo acciones discrecionales que dependen es de si ahí en esa organización hay alguien que quiere esforzarse para que esto suceda de una mejor manera, para que las viviendas sean un poquito diferentes a las que se producen normalmente en el mercado, pero pues eso no es parte de la política de vivienda, ¿no? Entonces, digamos que puede pasar o puede no pasar, eso termina siendo pues a discreción de la organización que esté a cargo. Entonces, ya cerrando, tenemos un Estado que es un actor clave de la política orientada al mercado, que reconoce que hay alternativas y que están incluidas en su política de vivienda, pero que no ha generado todavía unas condiciones suficientes para su implementación. Un mercado que genera un producto ajustado a los requisitos de la política, pero que tiene también, que puede tener ganas y capacidad de innovar, pero tiene pocos incentivos para hacerlo, o incluso a veces barreras y otros actores que por un lado están reforzando inercias, pero por otro lado están abriendo alternativas incipientes y estas alternativas es importante pues no perderlas de vista porque por ahí es por donde podemos encontrar también maneras de innovar en una política de vivienda y de no quedarnos en una producción de viviendas que como mostró Federico tienen todavía problemas tanto de tamaño como de diseños, como de conexión con equipamientos y como de lejanía con bienes y servicios urbanos. Eso, hasta acá el panorama general. Sé que después podemos también profundizar en algunos de estos puntos. También son los temas de los próximos webinars. Entonces, Luisa, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, para terminar, más que conclusiones, pues ya cada una de las secciones recogió un poco los puntos principales. Queremos dejar unas preguntas que nos permiten anticipar un poco qué vienen las próximas sesiones del webinario. Después de esto vamos a tener espacio de preguntas y respuestas y diálogo, así que por favor síganos dejando en el chat de preguntas y respuestas para poder seguir teniendo conversación. Entonces, después de ofrecerles esta panorámica, la pregunta que queda es, ¿qué significa ser un residente? ¿Qué significa vivir bien en estos conjuntos BIS localizados en los márgenes urbanos? ¿Cómo varía esta noción entre residentes de los diferentes conjuntos y ciudades? Hay unos lugares donde los residentes son más felices, sienten que están logrando, digamos que una vida más plena o no. Entonces, la parte cualitativa la vamos también a conversar la próxima semana. Luego, por ejemplo, también podemos hablar de qué desafíos enfrenta la gobernanza multinivel y veo que en el chat hay preguntas sobre eso, sobre todo para coordinar políticas de vivienda, transporte, servicios públicos en estas áreas de expansión que tienen poca infraestructura. ¿Qué vacías institucionales impiden una planeación metropolitana más justa e incluyente? Que es como a dónde tenemos que seguir mirando para innovar y tratar de cubrir esos vacíos institucionales. ¿Qué implicaciones socioambientales tienen estos proyectos que identifican antiguos bordes rurales o zonas de valor ecológico? ¿Qué tipo de tensiones hay con naturaleza en muchas de ellas zonas que tenían usos de protección ecológica y demás? ¿Cómo se construye o dificulta la construcción del tejido social y la convivencia en estos nuevos conjuntos? Tenemos muchos residentes que nunca en su vida habían vivido en verticalidad, en propiedad horizontal y pues gran parte de lo que determina su bienestar tiene que ver con esta convivencia que se construye, con un tejido social, con una confianza que se da alrededor de quienes habitan dentro de los conjuntos. ¿Qué formas de liderazgo comunitario emergen en estos contextos y cómo mejoran el acceso a servicios o a las redes de apoyo comunitario estos liderazgos? ¿Cómo inciden ellos en la vida cotidiana? Entonces, estas son algunas de las preguntas que vamos a seguir, de las que vamos a seguir hablando las próximas semanas. Y entonces ahora, como a modo de adelanto de lo que viene, les queremos contar, Adriana, si quieres al siguiente. Les queremos contar la siguiente sesión, el próximo viernes 25 de julio, está titulado Entendiendo las 3 Bs de la BIS: vivienda, verticalidad, vulnerabilidad, retos y oportunidades para el bienestar. Y ese será liderado por la profesora Lina Brandt Correa. Luego tenemos campestre y vertical, la naturaleza y el cambio climático en la expansión urbano. En este vamos a hablar de temas sobre el impacto del calor. Vemos que acá en el chat también hay como esa consideración de lo bioclimático, sobre todo cuando se usan la misma tipología
en la construcción. Entonces, digamos que estas tensiones entre la naturaleza y el desarrollo, ¿qué es lo que está sucediendo en esta expansión urbana? El 8 de agosto hablaremos sobre deudas pendientes de la BIS, retos para una planeación metropolitana incluyente y algunos de los temas que mencionó, de los que habló Adriana, que obviamente hasta ahora nos abren un poco una serie de preguntas, vamos a hablarlos y sobre todo temas de planeación regional y multinivel, que son sumamente importantes para mejorar coordinación, servicios, infraestructura, transporte, una cantidad de cosas. Y la última sesión es el 15 de agosto y en esa hablaremos sobre convivencia, tejido social y liderazgos, y esto está basado en el trabajo que hicimos a partir de los talleres y trabajo con líderes, en la que empezamos a mirar un poco cómo se vive y cómo esa parte social, qué es lo que está pasando con esa parte social, la agencia, la vida colectiva. Bueno, entonces ahora abrimos ya el espacio de preguntas y conversación. Entonces vamos a invitar a Adriana y a Federico para que pongan también su cámara. Listo. Eh, Vamos a empezar a recoger algunas de las preguntas que nos dejaron acá en el chat. El equipo estaba respondiendo rápidamente algunas de las preguntas, pero nos quedan unas excelentes. Bueno, empecemos con la de Néstor Javier Gacharná. ¿Consideraron la BIS de renovación urbana? ¿Qué opinión les merece? ¿Considera que son dirigidas a la población objeto de una BIS? Esa pregunta se la voy a dirigir a Adriana, que de pronto nos puede hablar un poco de renovación. Renovación urbana versus nuevos desarrollos BIS. Gracias, Luisa. ¿Me repites es que no estoy viendo la pregunta en el chat, ¿me repites Ah, la pregunta? listo. Esta es de la más reciente que nos hacen. ¿Consideraron la BIS de Ah, renovación ya. urbana? ¿Qué opinión les merece? ¿Consideran que son dirigidas a la población objeto de una BIS? Ya la encontramos. Sí, bueno, ahí para contextualizar la pregunta de Néstor, hola Néstor, ex estudiante. Ah, em, Existe un rango que Luisa lo mostró en la primera diapositiva, un rango superior. Ah, no, esa no estaba ahí metido. Ahí, como Luisa mostró en la tabla, hay tres rangos aquí de BIS. Una es la vivienda de interés prioritario, que es la más económica, perdón que esté mareando a todo el mundo. Otra, la vivienda de interés social, que es hasta 135 salarios mínimos. Pero además hay otros dos rangos que superan este tope de precio de 135 salarios mínimos. Uno es las BIS para ciudades de población mayor a 1 millón de habitantes, que se pueden subir hasta 150 salarios mínimos. Y otro es la BIS de renovación, que si alguien, creo que son 180, si no estoy mal, a los salarios mínimos a los que se puede subir. Eh, Esa BIS tiene una particularidad y es que, claro, digamos, aquí no nos están entrando dentro de este estudio porque no estamos centrándonos en nuestros casos seleccionados son todos periféricos o semiperiféricos. En renovación uno asume que son localizaciones centrales o pericentrales, pero sobre todo es un rango de BIS que no aplica el subsidio para las personas que van a comprarla. Entonces, sí, tu segunda pregunta de si consideran que son dirigidas a la población objeto de una BIS, pues yo diría no. Claro, hay que mirar, digamos, empíricamente realmente quiénes están comprando esas BIS. Explícitamente, eso, digamos que en ninguna parte está escondido que son viviendas dirigidas a personas que quieren comprar una vivienda para inversión. Eso uno lo ve cuando mira la publicidad de la BIS de renovación. Sin embargo, pues no es algo que hayamos todavía generado la evidencia empírica ni nos hemos acercado a esos proyectos. Entonces, es una respuesta intuitiva. Yo diría, no, yo diría que esa es vivienda con un tope de precio que permite el acceso a sectores de ingresos medios, pero no bajos porque además no tiene subsidio. bueno, gracias, Adriana. La siguiente pregunta es la de Javier Pinzón, que me parece una pregunta muy interesante.
¿Qué experiencia ha dejado la existencia de administraciones y pagos de las mismas en estos desarrollos periféricos para poder realizar mantenimiento de ascensores, jardines y demás? Entonces, para empezar, gracias por esa pregunta, porque en cada conjunto en donde hablamos, donde discutimos, el rol de los administradores es fundamental, el trabajo que hacen y también el nuevo compromiso a pagar administración cuando no se ha hecho en el pasado. Todo eso tiene un gran impacto. Encontramos que la calidad de la administración marca el ritmo básicamente de cómo se vive en los lugares. Y encontramos que pues, administradores de muy alta capacidad, muy ejecutivos, que están pendientes de los problemas, eh, que manejan varios conjuntos y que lo hacen, digamos que a un nivel de alta ejecución y capacidad, así como encontramos también conjuntos donde pues el gran problema es que la administración no responde y pues el hecho de la escala hace que haya un desafío muy grande en estas administraciones. Le paso de pronto a Adriana si quieres añadir algo ahí. No, creo que ese tema nos va a dar mucho que hablar en los otros webinarios. No, el tema de las administraciones, sobre Sí. todo porque para muchos, por ejemplo, líderes comunitarios que no entendían el rol y por qué pagar y por qué así, entonces han aprendido, han leído legislación y se han tenido que empoderar de cómo funciona y qué es la responsabilidad, qué entra y qué no. Entonces, pues ha sido algo sumamente importante. Eh, bueno, hay otra pregunta aquí, esta también se la voy a dar a Adriana y luego voy a buscar una para aprovechar que tenemos a Federico. Esta es de Alejandro Tavares y nos pregunta qué incentivos esperan los constructores entrevistados para hacer vivienda de mayor calidad si supuestamente su único driver no es la rentabilidad. Esa pregunta está, está para un Excelente. debate, pero no, yo solo quiero, digamos, hablar ahí, por ejemplo, una entrevista, si no estoy mal, no sé si fue en más de una, pero me acuerdo de una constructora en Bogotá que nos habló, por ejemplo, de un incentivo que hubo para construcción sostenible, que hubo, y aquí también Camilo Luengas, que está acá, por ahí lo veo entre el público, es el especialista en eso, pero hubo en algún momento, en un periodo de tiempo, un incentivo que si los constructores incluían algunas medidas de construcción sostenible, les hacían alguna exención de impuestos o algo, había un incentivo. Y la persona de esta constructora nos decía, listo, nosotros lo implementamos, lo hicimos, salieron dos o tres proyectos así, pero luego la quitaron y entonces ya no lo hicieron más. Entonces, claro, pues ahí el punto es que yo no creo que el único driver no sea, o sea, yo creo y por lo que las personas de las constructoras nos contaron, no es tanto que mucho su driver sí es la rentabilidad porque es un negocio y eso es lo normal que sea, ¿no? Sin embargo, también digamos, la narrativa desde esos sectores, pues ayúdennos a hacer las cosas mejor, sea vía normas, sea vía exenciones tributarias, sea vía la que sea, acceso, pero sobre todo hay unas que son más positivas que otras. Yo, digamos, y esto ya es personal, yo no creo que una exención tributaria sea algo positivo para nadie, para el sistema, digamos. Pero sí creo, por ejemplo, que incentivos para acceder a suelo más barato es un incentivo que les permite más margen para mejorar algunas condiciones residenciales. Pero bueno, digamos que creo que eso puede ser un debate más largo. Solo quería traer el datico de ese incentivo que hubo y dejó después de haber, que no tengo el detalle normativo, pero pues es parte como de esa lógica que nos contaban los constructores en las entrevistas. Bueno, ahora vamos a preguntarle a Federico. No sé qué tanto nos puedes responder, pero acá hay una pregunta interesante que Gustavo Arteaga nos pregunta. ¿Puede ser importante sumar tema de los materiales, técnicas, detalles, escala de la industria de la construcción vinculada en las regiones? ¿Qué tanto podemos especular sobre eso o tenemos información que podamos darle a Gustavo? Sí, bueno, como les comentaba, en la base de datos están los datos que un comprador, a los que un comprador accedería. Entonces, incluye también
parte de el diseño ya como tal de la vivienda y qué incluye. Entonces, como está terminada o está en obra gris, cuántos baños incluye, si la cocina, si tiene balcón o no. Y también respecto al conjunto residencial, las zonas comunes que incluye. Entonces, es un trabajo que no hemos hecho ni presentamos acá, pero la información está y puede ser interesante empezar a cruzar ese tipo de variables y ver de pronto si hay un comportamiento espacial en ese sentido. Seguramente lo hay y sea muy interesante, seguramente haya unas diferencias por de pronto al inicio, hacia el año 2007 las viviendas incluían cierto tipo de diseños y cierto tipo de cosas en la entrega final, y eso ha ido cambiando alrededor de los 16 años de nuestra base de datos. Entonces está bastante interesante. Digamos, no tengo idea de hacia qué sentido cambiaría, pero es que seguro saldrían cosas interesantes y habría cambios sobre los cuales conversar y pensar si es cierto. Bueno, muy bien. Em, Hay varias preguntas sobre quiénes viven en estos conjuntos BIS y cómo viven o cómo accedieron a estas unidades. Por ejemplo, nos preguntan qué porcentaje de la población con la que trabajaron habita en condición de arriendo, que es una pregunta rara. Cuando uno la pregunta en porcentaje no te podemos decir, pero sí lo podemos conversar. Federico, no sé si quieres empezar esa conversación y luego yo puedo también añadir. Sí, desafortunadamente no tenemos como tal la cifra en quién vive en arriendo, en subarriendo y quién es propietario de la vivienda. Ahora, lo que sí sabemos es pues, que la política está enfocada a que la gente acceda a la vivienda y la compre. Y mucha de la población con la que hablamos y que ocupa este tipo de vivienda es personas que están no solo viviendo por primera vez en verticalidad y en conjunto residencial cerrado, sino por primera vez en una vivienda propia. Entonces, en ese sentido, pues sí podemos tener cierta idea de quién la está ocupando, pero también hay muchas variaciones, no solo por ciudad, sino por los sectores. Hay cierta vivienda BIS que está ubicada en unos sectores de mediano ingreso, y las personas con las que hablamos pues tienen ciertos acceso a equipamientos a los que otros no, y la vivienda sigue siendo vivienda social. Entonces habría que hacer ese tipo de... Yo creo que al hacerlo por sectores, entendiendo cada una de las áreas metropolitanas, al focalizar los sectores donde se han desarrollado los proyectos, creo que ahí podemos empezar a entender cómo quiénes ocupan la vivienda, qué relación tienen con esta, si son propietarios o en arriendo, y otras variables también muy importantes. Yo añadiría, Federico, que en las entrevistas que hicimos y las personas que participaron, había muchísimos arrendatarios. También había muchos familiares, como primo de dueño de apartamento. Encontramos también personas que viven en el extranjero, invirtieron en Colombia y le arriendan a una prima. Encontramos, entonces pues realmente hay digamos que un gran universo de cómo se llega en nuestros talleres, casi que era mitad, mitad, mitad propietario, mitad arrendatario, pero nos tocaría mirar la información como más en detalle. Y Adriana, no sé si quieres añadir, si sabes algo más de arrendatarios versus... Bueno, entonces siguiendo, hay una pregunta, otra pregunta para, de pronto para Federico también, ¿qué proporción de espacio público por habitante encontraron en promedio en los desarrollos BIS por ciudad? Y esto nos lo pregunta Ilva Gómez. Esas preguntas están muy interesantes para empezar a cruzar aún más variables. Bueno, aquí digamos, no tenemos el dato, pero pues la idea general de este tema es que cuando la vivienda se hace como parte de un plan parcial de desarrollo, en ese mismo desarrollo pues está lo que llaman urbanizar el suelo, ¿no? Que es conectarlo a servicios públicos y proveer las redes locales y arteriales de vías y demás. Em, Ahora, digamos, en las ciudadelas y casos como estos macroproyectos, era todo parte de lo mismo. Pues el acceso ya está en el cálculo de las mismas viviendas que se van a ubicar ahí, que se van a ubicar ahí. El cálculo que es el constructor incluye ya todo, digamos.
Pero entonces cuando los mercados se empiezan a volver un poco más dispersos, y en el caso del área metropolitana de Bogotá, por ejemplo, la vivienda ya no se hace como estos conjuntos grandes, sino son ya edificios mucho más robustos y contenidos en lotes, ¿cierto? Entonces ahí ya el constructor ya no está haciendo, además de la vivienda, el espacio público, sino ya está trabajando con el espacio público que hay y está desaportando sesiones, que ya, bueno, eso también es un tema bastante amplio, pero creería yo que habría que hacer esa diferencia, o sea, empezar a tratar este tema por quién lo hizo como desarrollo, quién lo está haciendo en renovación, y ya a partir de ahí empezar a entender cuál es la relación de estos proyectos con el espacio público y otros equipamientos urbanos asociados también. Bueno, muchas gracias. Tenemos al profesor Peter Brandt que nos pregunta, una pregunta buenísima. El sector inmobiliario llevaba años buscando acceso a este gran sector de la vivienda de bajos ingresos. Hay información sobre la tasa de ganancia de estos proyectos BIP, no los BIS, sino él ya nos pregunta sobre la vivienda de interés prioritario. Entonces, esta se la voy a dar a Adriana. Gracias. Las preguntas difíciles para Adriana. Sí, no, pues nosotros no hemos hecho un estudio, digamos, detallado económico de las tasas de ganancia, eso hay que decirlo, digamos que no está dentro de lo que hemos estudiado. Sin embargo, lo que sí vimos es que donde hay viviendas de interés prioritario es donde ha habido pues ya un programa de apoyo del Estado mucho más fuerte, o sea que el mercado solito difícilmente genera esas BIP. Entonces, por ejemplo, pues en Medellín, en Nuevo Occidente, hay VIP, pero porque ahí hubo, digamos, una concurrencia de los esfuerzos del gobierno nacional con el gobierno local y generaron, incluso hubo compra de suelo, mejor dicho, hubo unas condiciones extra a las que normalmente suceden en el mercado. Y donde hay VIP, por ejemplo, en Soacha y en Barranquilla, también muchas de esas unidades fueron derivadas del programa de vivienda gratuita del gobierno nacional. Entonces, nuevamente no es como la BIS que normalmente, la BIS comercial. Quisiera, pero nos lo deja de tarea para para los próximos webinars, mirar de la VIP que tenemos en nuestra base de datos, cuáles se dieron realmente sin estas intervenciones extra y cuál sería la tasa de ganancia, pero la pura tasa de ganancia sí, esa sí no la tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Creo que logramos responder casi todas las preguntas. Nos quedan unas, pero tomamos nota y las seguimos discutiendo las próximas semanas. Y espero que eso también sea incentivo para que nos acompañen. Entonces, pues nada, quiero terminar agradeciéndoles a todos los participantes aquí, a Federico, a Adriana, pero también reconocer a Ángela Moreno, Federica Freisler, Lina Brand, Clara Gómez, que están detrás de cámaras ayudando también organizando hoy. Entonces, muchísimas gracias. Eh, Hemos compilado todas las preguntas, incluyendo las que no hubo tiempo para responder. Entonces, como les decía, seguiremos hablando de esto las próximas semanas. Quedan 4 sesiones más en esta serie de seminarios. Esperamos contar con su asistencia en la próxima sesión, el próximo viernes a la misma hora, y verles nuevamente, que compartan el almuerzo con nosotros el próximo viernes. Por acá los esperamos y bueno, muchísimas gracias. Gracias, chao. Que estén Adiós, que tengan buen fin de semana.